Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy. Si es la primera vez que nos visitan, les doy una bienvenida espectacular y les invito de corazón a que se queden, le den ese botoncito de suscripción y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, un tema que tiene a muchos de ustedes preguntándose qué está pasando realmente. Vamos a desgranar el misterio detrás de por qué Demet Özdemir, la talentosa y carismática actriz turca, ha frenado a Can Yaman y no irá a Italia, al menos por ahora. Si han escuchado bien, Demet Özdemir y el sueño italiano de Can Yaman parecen estar en pausa. Este título ha generado un montón de especulaciones, rumores y, seamos sinceros, mucha curiosidad. ¿Qué ha llevado a Demet a tomar esta decisión? ¿Hay algo más detrás de estas supuestas ausencias? ¿Qué significa esto para la relación de ambos, o para la posible proyección de sus carreras juntas en el extranjero? En este vídeo vamos a intentar arrojar luz sobre todos estos interrogantes. Vamos a revisar las últimas noticias, los reportes de la prensa turca e italiana, y vamos a analizar los posibles motivos que podrían estar detrás de esta situación. Prepárense porque vamos a ir directo al grano y a desvelar lo que sabemos hasta ahora. La expectación por ver a Demet Özdemir brillar en Italia, especialmente después del éxito arrollador que Can Yaman ha tenido allí, era enorme. Se hablaba de proyectos conjuntos, de apariciones en televisión, de una posible consolidación de su imagen internacional. Sin embargo, los planes parecen haber cambiado, y las razones son lo que hoy vamos a desentrañar. Empecemos por el principio. Can Yaman ha conquistado Italia con su carisma y su participación en diversos programas de televisión, convirtiéndose en una figura muy querida por el público italiano. Se convirtió en un verdadero fenómeno, y la idea de que Demet Özdemir pudiera acompañarlo en este viaje, o sumarse a sus proyectos en Italia, era un deseo compartido por muchos de sus fans. Se rumoreaba que existían ofertas para ambos de participar en producciones italianas, e incluso que podrían haber estado considerando proyectos específicos juntos. La química entre ellos, que nació en la exitosa serie Erkencikus, siempre ha sido innegable y ha trascendido la pantalla, alimentando constantemente la ilusión de sus seguidores de verlos colaborar de nuevo. Sin embargo, las noticias más recientes y los reportes de la prensa especializada en Turquía e Italia apuntan a que Demet Özdemir ha decidido no viajar a Italia en este momento. Y aquí es donde empiezan las preguntas del millón. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? Una de las razones más comentadas y que parece tener más peso es la agenda de trabajo de Demet Özdemir. La actriz está inmersa en nuevos e importantes proyectos en Turquía. Se sabe que tiene compromisos laborales muy sólidos y que está enfocada en su carrera dentro de su país natal. La industria turca de las series y el cine es muy demandante y los rodajes suelen ser largos e intensos. Es probable que cualquier viaje al extranjero, especialmente si implicara una estancia prolongada, pudiera interferir significativamente con sus compromisos actuales o futuros. La dedicación a su carrera y la necesidad de cumplir con los contratos que tiene firmados en Turquía podrían ser el principal obstáculo para un viaje a Italia. Además, no podemos olvidar la estrategia de carrera que cada actor decide seguir. Si bien el éxito internacional es atractivo, muchas veces los artistas prefieren consolidar su base de fans y su prestigio en su mercado de origen antes de dar el salto definitivo al extranjero. Quizás Demet siente que su momento para una incursión internacional masiva aún no ha llegado, o que prefiere hacerlo de una manera más estratégica y planificada, eligiendo proyectos que se alineen perfectamente con sus aspiraciones artísticas. No se trata de frenar a nadie, sino de una decisión personal y profesional sobre cómo y cuándo dar ciertos pasos. Otra línea de especulación gira en torno a la relación personal entre Demet Özdemir y Can Yaman. Si bien siempre han mantenido una relación cordial y profesional, los rumores sobre un posible romance han estado siempre presentes, alimentados por la química en pantalla y la complicidad que muestran en ocasiones. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente un romance. Si existieran tensiones o si la dinámica de su relación personal, sea cual sea, no fuera la ideal para emprender un proyecto conjunto en un contexto tan mediático como Italia, esto también podría ser un factor determinante. Es decir, a veces la presión de trabajar juntos, sumada a una relación personal que no está en su mejor momento o que simplemente se quiere mantener en privado, puede llevar a decisiones como esta. La prensa a menudo exagera y a veces crea narrativas que no se corresponden de todo con la realidad.
Es posible que se haya creado una expectativa desmesurada sobre un viaje conjunto a Italia que nunca fue un plan firme, o que si lo fue, las circunstancias hayan cambiado. Demet Özdemir, como profesional, tiene derecho a priorizar su carrera y a tomar las decisiones que considere mejores para su futuro artístico. No podemos asumir que esté frenando a Can Yaman en un sentido negativo, sino más bien tomando un camino propio que por ahora la mantiene enfocada en Turquía. También hay que considerar la posibilidad de que haya habido ofertas concretas para ambos en Italia, pero que no hayan sido lo suficientemente atractivas o adecuadas para Demet. Quizás los guiones no le convencieron, o las condiciones de los contratos no se ajustaban a lo que buscaba. En el mundo del espectáculo las oportunidades surgen, pero no todas son las adecuadas para cada artista. La selectividad es parte de construir una carrera sólida y respetada. Por otro lado, Can Yaman está construyendo su propio camino en Italia, y eso es algo que debemos respetar y reconocer. Su éxito allí es un logro personal y profesional. Si Demet decide no unirse a él en este momento, no significa que no se apoyen mutuamente o que no mantengan una buena relación. Simplemente cada uno está navegando su propia trayectoria. Es importante también recordar que la vida personal de las celebridades está bajo constante escrutinio, y muchas veces se sacan conclusiones precipitadas o se especula sin tener toda la información. Las decisiones de carrera de Demet Özdemir probablemente se basan en una serie de factores complejos que solo ella y su equipo conocen en su totalidad. Frenar a Can Yaman podría ser una interpretación errónea de lo que es en realidad una decisión autónoma y estratégica de la actriz. En resumen, los motivos más probables detrás de la decisión de Demet Özdemir de no ir a Italia son: primero, su apretada agenda de trabajo en Turquía. Ella está comprometida con proyectos importantes y no puede descuidarlos. Segundo, su enfoque estratégico en su carrera. Quizás prefiere consolidar su posición en Turquía antes de una incursión internacional a gran escala. Tercero, y no menos importante, la posibilidad de que las ofertas de proyectos en Italia no hayan sido lo suficientemente adecuadas o atractivas para ella en este momento. Y por supuesto, no podemos descartar que factores de su vida personal y la dinámica de sus relaciones también puedan haber influido. Lo que está claro es que Demet Özdemir es una actriz con mucho talento y con una visión clara de su carrera. Sus decisiones son suyas y merecen ser respetadas. Si bien la idea de verla triunfar junto a Can Yaman en Italia era emocionante para muchos, su prioridad actual parece ser continuar creciendo y brillando en el panorama del entretenimiento turco. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado desentrañar los posibles motivos por los cuales Demet Özdemir no viajará a Italia en este momento, a pesar de la popularidad de Can Yaman en ese país. Hemos revisado su agenda de trabajo, su estrategia de carrera y las posibles implicaciones de su vida personal. Espero que esta información les haya sido útil y les haya ayudado a entender un poco mejor esta situación. Como siempre, la vida de las celebridades está llena de matices, y lo que vemos en los titulares a menudo es solo una parte de la historia. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta decisión de Demet Özdemir? ¿Creen que está haciendo lo correcto al enfocarse en su carrera en Turquía? ¿Les decepciona no verlos juntos en Italia por ahora? Déjenme sus comentarios aquí abajo, siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también siguen la carrera de Demet y Can, así más gente podrá estar informada. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!